Tal? Buenas tardes. Vamos a ver una presentación de elementos ortográficos, donde el cual vamos a ver sujetos, sustantivos, adjetivos, modos indicativos, palabras agudas, graves, esdrújulas, punto, coma, signos de interrogación, exclamación, dos puntos, paréntesis, puntos suspensivos y comillas, los cuales ya vienen marcados en varios colores para identificarlos. Fecha de elaboración 22 de octubre del 2022. Materia habilidades de comunicación oral y escrita por el estudiante César Andrés Rangel Salinas para el profesor Juan Loranca Bravo. La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras o de cualquier código escrito. El emisor y receptor deben de confrontar el conocimiento de ese mismo código en cuestión para que la comunicación sea afectiva. En esta fase el emisor escribe y el receptor lee. Características. 1. No es simultánea, no se recibe el mensaje a medida que se va produciendo, como sucede en una conversación en la que mientras el emisor habla el receptor escucha. 2. Permanece en el tiempo, a diferencia del mensaje oral, el escrito logra perpetuarse. 3. Debe respetar las reglas, el mensaje debe adaptarse a las reglas gramaticales ortográficas. 4. Los mensajes son planificados, el emisor debe planificar por más mínima que sea la comunicación. Sintaxis de la oración, rama de la gramática que estudia los principios de ordenamiento y combinación de las palabras y de los conjuntos que están formadas dentro de la oración, llamadas sintagmas. Ejemplo, el perro come un filete. Sintagmas están dotados de un sentido específico y una función dentro de ella. Ejemplo, el perro. Sintaxis establece una orden por defecto en el que se formulan las oraciones. Ejemplo, come un filete. Sujeto se llama sintagma nominal, o sea, el conjunto de palabras que se cumplen con un rol dentro de la oración de indicar sobre quién recae la acción del verbo. Ejemplo, el perro. Verbo es la palabra que indica la acción en la oración y por tanto se halla siempre en concordancia con el núcleo del sujeto. Ejemplo, come. Predicado, sintagma verbal, o sea, todo aquello que no es el sujeto ni verbo y que vendría a ser todo lo que se dice del sujeto, siendo siempre su núcleo el verbo mismo. Ejemplo, un filete. Sustantivo, esta palabra sirve para designar personas, animales, lugares, objetos. Ejemplo, labra. Modo indicativo, este modo del verbo expresa acciones reales que se afirman o se niegan de una manera absoluta. Ejemplo, come filete. Adjetivo, son un tipo de palabras que se complementa al sustantivo y suministra más información acerca del ejemplo. El sol radiante resplandece en el cielo. Reglas de acentuación. Las palabras se acentúan gráficamente dependiendo de dónde esté la sílaba fuerte. Si el acento prosódico está en la última sílaba, es palabra aguda. Ejemplo, reiré, melocotón. Si el acento prosódico está en la penúltima sílaba, es palabra llana. Ejemplo, árbol, carácter, antepenúltima sílaba. Si el acento prosódico está en la antepenúltima sílaba, es palabra esdrújula. Ejemplo, gráfico, múltiple. Si el acento prosódico está en la anterior a la penúltima sílaba, es palabra sobre esdrújula. Ejemplo, cantárselo, intanguilis. Diptongos. Las vocales débiles forman diptongos. Ejemplo, caída, oído. Triptongos. Están conformadas por una vocal fuerte entre dos vocales débiles. Ejemplo, despreciéis, estudiáis. Reglas de puntuación, reglas ortográficas y reglas de ortografía. Son el conjunto de normas y convenciones que regulan a la escritura de los fonemas de una lengua. Las reglas ortografía que se dividen en ortografía literal de las letras, ortografía acentual y ortografía puntual. La ortografía se acerca de asegurar que los códigos que usamos para comunicarnos sean coherentes y correspondan a una estructura gramatical. Ortografía literal se refiere al uso correcto de los fonemas y a las reglas ortográficas de las letras. Ejemplo, pez y paz. Ortografía acentual se refiere al uso correcto de los acentos. Ejemplo, lápices, peces. Ortografía puntual indica cómo y en qué momento utilizamos los signos de puntuación, coma, punto y coma, punto, punto y seguido, punto y aparte, puntos suspensivos, signos de exclamación, admiración, dos puntos, paréntesis, comilla, etc.
Conjugación personal y verbal. Los verbos personales son aquellos que se pueden conjugar en todas las personas gramaticales, tanto en singular como en plural. Ejemplo, amar, beber y vivir. Las personas gramaticales son tres. La primera persona singular, yo, y al mismo tiempo la primera conjugación es AR, ayudar. La segunda conjugación es ER, comer, y la tercera conjugación es IR, vivir. Se llama conjugaciones verbales, flexiones o paradigmas los diferentes modelos por los cuales se modifica un verbo. El verbo es capaz de representar el tiempo, el aspecto, el modo, la persona y el modo. Ejemplo, caminar, conjugando en pretérito imperfecto de la tercera persona del plural, caminaban. Coma es un separador inicial que indica una pausa breve en la lectura. Ejemplo, el aullido del perro era triste, largo, plañidero. Punto y coma es un signo separador que indica una pausa mayor que la de la coma. Ejemplo, más, aunque y pero. Punto nos indica una pausa mayor que la de los signos anteriores. Ejemplo, la palabra siguiente se escribe con mayúscula. Dos puntos, establece una pausa mayor que el punto y coma. Ejemplo, José nos ayudó. María le regaló un cuadro. Puntos suspensivos. Son solamente tres y van después de expresiones que intencionalmente se dejan incompletas. Ejemplo, y entonces, signos de admiración. Se emplean en los enunciados exclamativos. Ejemplo, si lo hubiera conocido. Era amable, curiosa. Comillas, se emplean en las narraciones cuando se intercalan pensamientos de los personajes que intervienen en ellas. Oh, qué bellas mariposas. Paréntesis, la interrogación de datos adicionales en muchos enunciados como el número de páginas. Ejemplo, nació en el año 1982. Pues eso ha sido todo de la presentación, espero que les haya gustado. Quedo atento a cualquier duda, aclaración, comentario. Gracias.